viendo A Mi Manera. Estamos de regreso, esto es A Mi Manera y ahora me acompaña el escritor y periodista Juan Ignacio Provéndola, que nos va a hablar de un libro muy interesante porque tiene que ver la historia del rock y la política y se llama Rock Politic. ¿Cómo estás? Correcto, buenas noches, ¿cómo estás? Muy contento de esta invitación, gracias. Nosotros también muy contentos, además te acompaña Pil Trafa, que va a ser el presentador del libro en la feria, ¿no es cierto? Es como el padrino de la presentación porque además de presentarlo vamos a estar conversando también con él, ya que bueno, él es uno de los protagonistas. Claro, estamos con el grupo Los Violadores, con Pilsen, estamos en el libro, entonces Ajá. bueno. Claro, bueno, porque tiene que ver además la relación justamente del rock y la política. Exactamente, sí. Sí, aparte como en Argentina lo presenté en un montón de lados y sobre todo tratando de vincularme con músicos en esta idea de poder conversar, ¿no? Es decir, de que la presentación trascienda el libro, hasta inclusive en algunos casos han tocado, bueno, él con Stuka tocaron en un formato el acústico. Matienzo, el enero de este año, febrero de este año, sí. En un centro cultural en Buenos La Aires. presentación del libro, sí. Así que bueno, venimos a replicar un poco esto acá. Vengo yo, él vive acá hace 16 años, ¿no? Sí, yo voy y vengo, sí, estoy siempre. Pero estás sí mucho tiempo aquí, mucho ¿no es tiempo, cierto? sí. Bueno, pero ¿cuál es la relación? ¿Cuál es la relación en el caso de Argentina de la política y el rock? Es mucho más intensa que en otros países. Sí, porque bueno... Porque ha tenido etapas que... Muy importante, sí. Aparte, bueno, con la particularidad que Argentina es el país de habla hispana que más encarnó la cultura rock, ¿no? De hecho, a muchos historiadores extranjeros, investigadores, les llama mucho la atención este fenómeno, como nosotros le dimos ciertos rasgos personales a una expresión que es claramente anglosajona. Entonces, bueno, al ser una expresión de la cultura popular, también se vuelve en un registro de la historia. El primer registro de la historia siempre es la cultura popular, ¿no? Sobre todo aquella historia que es la que no se termina consagrando en los relatos oficiales. Así que, bueno, aparte el rock siempre con el joven como su actor principal y por ende, bueno... La rebeldía, claro, y todo exactamente, siempre el carácter revulsivo se manifiesta, así que es una manera... Sobre todo el rock argentino, en porque particular. en realidad no todos los rocks, ¿no? Sí, en particular el argentino, claro, que, bueno, tuvo procesos sociales muy interesantes, empezó siendo una expresión más de clase media, en los 90... donde, bueno, creo que toda Latinoamérica padecimos los problemas del neoliberalismo, se volvió más popular, pero en definitiva lo más interesante, que es lo que fui descubriendo yo también con la investigación, es ver cómo a través de la historia del rock argentino, que este año cumple 50, es decir, medio siglo, o sea, a través de la historia del rock argentino se puede leer la historia argentina, ¿no? Al menos de los últimos 50 años, donde hubo procesos que son muy complicados de entenderlos. Pil, tú como protagonista, sí, en algunos momentos... Claro, has vivido muchos momentos de los que habla en el libro. Sí, pero tengo algo que es que nunca estuve bien con ningún gobierno de Argentina. Siempre tuve problemas con la dictadura o con ciertos procesos democráticos que no me gustaron. Entonces siempre estuve metido en algo que era la contracultura y me parece... Que esa es un poco la base también del rock and roll. Sí, el rock and roll es totalmente complaciente, como hoy en día mayormente es el rock. El rock es algo más del sistema. No me parece tan rock. Siempre me gusta el rock que haya levantado una... Y que dice cosas. Claro, que tenga una postura en la vida. Sí. Claro, porque como yo decía, justamente eso es lo que tiene el rock argentino, que tenía una postura. Sí. Eso es lo que lo diferenciaba probablemente del rock anglosajón, ¿no? Y hay algo que me tiene muy orgulloso, que nunca toqué para ningún partido político, jamás, y casi todos los músicos de Argentina lo han hecho. Alguna vez tuve alguna posibilidad, si bien apoyo a cierta tendencia ideológica, que puedo sentirme... ¿Preferías mantenerte al margen? Siempre, sí. Por suerte, porque crees que no se debería, que no se debe mezclar, no, porque... aunque creas en determinada... Sí, pero hay otro tipo de militancia que puede haber desde la música, que es también a los procesos sociales, de transformaciones,
de gobiernos más progresistas o más populistas o neoliberales. Siempre hay que tener un ojo crítico. Exacto, mirarlos porque no hay que confiar totalmente en los políticos. Ni meter las manos al fuego. Por ¿no? nadie. Claro, claro. Por gente de mi familia, amigos podría, pero por políticos jamás. Imagínate. Sí. Juan Ignacio, ¿y cómo nació la idea? Bueno, empezó siendo una tesis, en realidad yo estudié periodismo, licenciatura de periodismo en Buenos Aires, y siempre, bueno, a la hora de iniciar este tipo de trabajos, que son procesos de investigación muy largos, la recomendación es elegir un tema que sea afín a uno, así que bueno, yo ya estaba trabajando en medios escribiendo de rock, así que en la búsqueda de encontrar una nueva manera de contar y explicar a nuestro rock, apareció este vínculo con la política, que no es específicamente de la relación de los músicos con la política partidaria, sino además de eso, de cómo el rock fue dialogando con la historia, con los tiempos políticos que les tocó vivir en estos 50 años, que, bueno, como en toda la ¿Qué región, momentos importantes, por ejemplo? Sí, bueno, hemos tenido procesos dictatoriales muy fuertes, genocidas, una guerra de Malvinas, ¿no? Una guerra contra uno de los imperios militares más grandes de la historia. Y un apoyo desgraciadamente importantísimo del rock durante la guerra de Malvinas, ¿no? Porque el rock hasta ese momento, el rock argentino era más de tendencia de amor y paz. Sí, claro. Y bueno, se cambió en ese momento, ¿no? En ese momento ya sí. Sí, eso fue muy increíble, como un episodio bélico terminó volviendo masivo a un género que se creó justamente entre banderas del amor y la paz, ¿no? Como sucedió con el rock en Argentina, que a través de la guerra de Malvinas, bueno, hubo una disposición del gobierno de prohibir canciones en inglés, ¿no? Como 3 meses duró, nada más, duró 3 meses. Que fueron 3 meses que hicieron sonar todas las bandas argentinas en las radios, que también se han escuchado en Perú, ¿no? Claro. Inclusive las discográficas, salieron a buscar grupos argentinos porque las radios no podían pasar artistas ingleses, como si los Clash o los Beatles tuvieran la culpa, ¿no? De una guerra decidida por 2 gobiernos nada más. Así que, bueno, como se ve, hay muchos procesos polémicos y complejos que a través del rock se los puede abordar desde otro lugar. Y respondiendo a tu pregunta, surgió como una tesis, como una investigación de tesis, y después, bueno, me interesó tanto el trabajo que empecé a presentar en editoriales y terminó saliendo por la editorial de la Universidad de Buenos Aires, que es la universidad pública más grande de Argentina. Y el libro lo presentaste el año pasado allá. Claro, lo presenté porque salió a fines del 2015 y bueno, después en julio de este año la editorial sacó una segunda edición, justo en el mes en el que se cumplían 50 años del primer disco emblemático del rock argentino, que bueno, se llama La Balsa, y del grupo Los Gatos, ¿no? Que fue como que el primero que le dio cierta visibilidad pública. Claro, se cantó en español. Antes se cantaba en inglés, exacto. Y recién se comenzó a cantar en español. Tenemos la portada del disco por ahí, a ver si la podemos ver, porque el libro quiero decir. Pero es un libro que parece un disco, ¿no? Porque es un libro que se escucha también. Sí. Bueno, ahí en la tapa vemos a dos personajes muy referentes de ambos campos de estudio, ¿no? Charly García, un prócer del rock argentino, algo que Pil no sé si estará de acuerdo. No, sí, es un gran músico, sí. Y el otro, bueno, es Carlos Saúl Menem, un presidente que una persona que debía estar en la cárcel. Y que, claro... tiene una condena firme, y esto Tania, estamos acá en Lima hablando por la venta de armas a Ecuador, tiene 2 condenas. Pero tiene fueros ahora de senador. No termina de ser firme, pero tiene 2 condenas. Tiene 10 años de prisión y no está libre, desgraciadamente. Así sucede en Latinoamérica. Por ese episodio que nos generó tantos problemas con Perú, ¿no? La venta de armas. Claro, la venta de armas. Volaron un pueblo, la ciudad de Río Tercero, y bueno, en la detonación se pierden cartuchos, se pierden cosas, y eso fue a Croacia y a Ecuador. Sí, claro. Claro. Ahora, en Argentina, en los peores momentos de dictadura, habían intérpretes de otros géneros que tuvieron que irse de la Argentina, que fueron asesinados, otros que fueron asesinados y tal. Cafrune, que lo mataron. Lo mataron, sí. En el rock también hubo alguna víctima que tuvo que irse, por ejemplo, o mantuvieron, hubo forma de censura y autocensura también. Era tal el apriete, tal se acogotaba, ¿no? Se creaba tanto miedo que los artistas se callaban. El jazz irrumpió dentro del rock, era el llamado jazz rock. Claro. O sea, donde se hacía música sin letras.
Sí, siempre fue bastante discutible el rol que tuvo el rock en la dictadura en general, ¿no? Más allá de particularidades como Los Violadores, por ejemplo, y otros grupos, inclusive Virus, que ha tenido un disco bastante audaz, siendo una banda pop. El Banquete. Exactamente. Y claro, por lo menos había el intento. Sí, había otras voces. Es claro. que siempre tiene que existir otras voces, si no es un pensamiento único y no sirve así la cosa. Claro. Pero hubo otros géneros, como señalabas vos, como nuestro folclore, ¿no? Que fue más perseguido, gente que se tuvo que ir del país. Hubo muchos músicos de rock argentino que en esa época tuvieron que irse del país, pero fue más por cuestiones laborales, porque no había muchos lugares para tocar, el rock no se pasaba en las radios, respondía más a eso que pero fueron al perseguidos miedo. También. ¿O no tanto? Hasta la censura llegaba, pero no las persecuciones que han sufrido muchos. Pide sobre todo, yo creo que la autocensura más que también un miedo, había un régimen de miedo. Esa es la censura más silenciosa, ¿no? Sí. Claro. La que a lo mejor es más difícil de detectar, de la cual no quedan registros, claro. Pero vos sabés que es un tema de mucha discusión. De repente más complicado. Sí, para la cultura rock, que para nosotros es muy entrañable. Sobre todo porque cambió pues el discurso de ese género, ¿no? Lo que estaban diciendo hace un rato. Sí, lo volvió popular, o sea, como una guerra por esta prohibición lo vuelve popular y masivo, también en parte porque muchos músicos aceptaron ser dóciles, ¿no? Es decir, no es muy... Jugar a... No es muy difícil leer o entender que si un artista suena mucho en una radio, en una radio encima dirigida por los militares, ¿no? Claro, había interventores, las radios tenían interventores. Una guerra siempre le conviene a los gobiernos, tiene a la acallan cosas, tapan otras. Claro, y la gente, el nacionalismo tiene que jugar con el nacionalismo de todos, ¿no? Nosotros le decimos rock nacional, o sea, está instalada la etiqueta rock nacional para aludir al rock argentino, porque es una etiqueta que se puso en la década de la dictadura, lo pusieron los interventores militares, todas las radios y los canales de aire eran del Estado, y por ende intervenidos por el gobierno militar, y ellos en la necesidad de ponerle una clasificación a algo que todavía no se lo llamaba rock, le ponen rock nacional, y fíjate que claro que es, no es el rock argentino, es rock nacional, nacionalista, que no habla de un país, habla de una nación, ¿no? Claro. Son sentimientos muy peligrosos, y me parece la verdad que muy interesante poder utilizar en definitiva el rock como una plataforma para poder problematizar estas cuestiones que tienen que ver con la identidad, no solo de Argentina, porque van a ver los que vengan mañana a la presentación, que hay un montón de puntos en cuestión, un montón de dispositivos comunes de cómo la sociedad consume a la cultura popular, ¿no? Claro. Así que esa es un poco la idea de presentarlo aquí, ¿no? En otro país con el que tenemos un montón de puntos en común, sobre todo de cómo nos relacionamos con el arte, con la cultura del entretenimiento, el fútbol, el rock, ¿no? Ha pasado también en Perú también en momentos, ¿no? Claro, artistas que han apoyado gobiernos, sí. Sí, claro. Y sigue pasando. Bueno. También hablas de rock internacional también, ¿no? Hay un caso de Elvis Presley, es un caso fantástico. Bueno, ¿no? claro, Elvis en su último, porque hay un capítulo introductorio al libro donde me parecía interesante explicar cómo surge el rock en el contexto social del mundo, ¿no? En esa década de 60 donde teníamos el mayo francés, la primavera de Praga. Los situacionistas, sí. Claro. Bueno, había movimientos descolonizadores en África, movimientos estudiantiles en China, expresiones antibelichistas en Estados Unidos, la aparición de la píldora anticonceptiva como un rasgo de empoderamiento de la mujer, y fíjate todo lo que pasa en el mundo, y si no nos alcanza lo que pasa en el mundo, tenemos la llegada del hombre a la luna, o la puesta en escena de la llegada del hombre a la luna, todavía no está claro, no lo sabemos. O sea, me pareció interesante un capítulo donde explicaran el contexto en el que surgió el rock, para entender después por qué es siempre una bandera politizable, ¿no? Así que, bueno, también era una introducción a eso. Es súper interesante. La presentación es mañana. ¿A qué hora es la presentación? Hasta las 7, justo. No, pues no puedo ir. Bueno, me mandas el libro. La gente puede venir a escuchar la presentación y mirar el mirar programa a mi manera en el celular. Muy bien, mañana a las 8 de la noche, ¿dónde? Audiovisuales, ¿no? Claro, vamos a mostrar es mañana a las 7 p.m. en la noche de Barranco. Un lugar muy lindo, muy lindo. Claro. En Sánchez Carrión, la peatonal ahí en Barranco. Un lugar hermoso. Le agradezco mucho a Adriana Frank, a Ronald, a 22 Producciones
bueno, gente de aquí de Perú que me ha organizado este evento de onda, porque como decimos en Argentina, es de corazón, porque es gratis, no se cobra entrada, Claro. así que lo hicimos todo por amor a esto. Yo vine por mi cuenta también, y bueno, vamos a mostrar una serie de imágenes muy buenas de rockeros y políticos ahí en vinculaciones medio extrañas, rockeros que conocen toda la gente de Perú. Ahí bueno, contaremos un par de hits de este vínculo, y después bueno, se suma Pila a la mesa y vamos a estar charlando un poco de esto más extensamente. Muy bien. Bueno, muchas gracias, mucha suerte. Vamos a la última parte del programa y regresamos con Canaco y el Tigre.